Hermanos, créame, hay países y hay muchos hermanos que no pueden reunirse libremente a leer la palabra, a leer la Biblia. En el 2025 se ha incrementado la persecución a cristianos para evitar que lean la Biblia y se edifiquen en ella. Hay países de África, de Asia y otros países donde la persecución a cristianos ha sido fuerte. Los persigue, los encarcela, los matan, los asesinan. Debemos orar por esos hermanos que están sufriendo las consecuencias de leer y edificarse en la palabra de Dios. Recientemente, el presidente de los Estados Unidos, hermanos, dio un comunicado a uno de estos países que si no cesaban el asesinato de cristianos, él iba a intervenir. Pero damos gracias a Dios. Hemos estado orando por estos hermanos perseguidos de la fe. Y recientemente, por lo menos en el país de Nigeria, el líder actual, el nuevo líder, dijo que iba a proteger a los cristianos. Eso es algo bueno. Por lo menos van a tener la libertad de reunirse y edificarse en la palabra. Nosotros damos gracias a Dios que podemos reunirnos, hermanos, libremente a leer la palabra y a honrar y glorificar el nombre del Señor. Libre, libertad. Una palabra importante, una palabra grande, universal, celebrada y hecha consigna por muchos países. La libertad. Desde el siglo XIX, hermanos, el hombre ha luchado por alcanzar y obtener la libertad física, al igual que los derechos y sus beneficios como seres humanos. En Venezuela también hubo esclavitud, al igual que en muchos países. ¿Recuerda usted eso? A veces se nos olvida de dónde venimos y qué ha pasado en la historia para poder tener la libertad por la cual contamos en estos momentos. En Venezuela también hubo esclavitud. Y fue el 24 de marzo de 1854 que fue promulgada la ley de la abolición de la esclavitud en Venezuela. Y 6 días después, el 30 de marzo de ese mismo año, fue ratificada la abolición de la ley de la esclavitud, dejando libre a 23.378 personas que estaban en el flagelo de la esclavitud. Y desde entonces, pues nosotros hemos sido libres físicamente. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, en su Declaración de los Derechos Humanos, prohíbe la esclavitud en todas sus formas. Y desde entonces hay muchos países que todavía tienen esclavitud, han quedado libres de esa esclavitud. Entonces, damos gracias a Dios por eso. Pero podemos decir, hermanos, que somos libres, verdaderamente libres, sin ningún tipo de esclavitud. Hermanos, Dios nos promete y nos dan una libertad única y especial que va más allá de lo físico y lo emocional. Dios nos quiere dar esa libertad espiritual, esa libertad única, plena y completa a la vida del creyente y del ser humano. Hermanos, estos fines de semana, en el mes de noviembre, se ha venido predicando sobre la gratitud, sobre el agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y oye, hermanos, de eso quiero hablar, del agradecimiento por la libertad en Cristo, de esa gratitud, de ese agradecimiento que debemos tener todos nosotros por esa libertad en Cristo.
por esa libertad que el Señor nos promete, esa libertad espiritual que va más allá de lo físico y lo emocional. Una libertad plena. Vayamos para conocer de la libertad que nos habla Cristo. Vayamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 1. La carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Y nos dice la palabra de Dios: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estad pues firmes a la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no sujetos al yugo de la esclavitud. Encontramos dos frases importantes: libertad, Cristo nos hizo libres, y yugo de esclavitud. ¿Qué es libertad? Vamos a empezar conociendo el concepto de libertad. Libertad, hermanos, es la facultad de obrar, tomar decisiones y actuar según la propia voluntad, sin ningún tipo de coacción ni restricción. La Real Academia Española lo define como la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, o de no obrar, siendo responsable de sus actos. Entonces, hermanos, en sí la libertad es el estado o situación de una persona que no es esclava ni prisionero y tiene la capacidad de elegir. Así estamos nosotros, no somos esclavos ni prisioneros y tenemos la capacidad de elegir. ¿Pero qué es esclavitud? Esclavitud es la condición por la que una persona carece de libertad y de derecho, porque es considerada propiedad de otra persona. Un esclavo no puede ser tratado como un objeto o una mercancía. Cuando se es esclavo, se es tratado como un objeto o una mercancía. Carece de derecho y de libertad, el opuesto a la libertad. Pero ¿qué nos dice, hermanos, la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre esa libertad? Sobre la libertad que el Señor nos promete. La libertad es parte esencial de la vida del creyente. La libertad, según la Biblia, se encuentra solo en Cristo. Lo sabemos y lo conocemos, que la libertad se encuentra solo en Cristo, quien nos libera del pecado, de la muerte, de las ataduras, de la opresión y del dolor, permitiéndonos vivir bajo la gracia de Dios. Esa es libertad según la Biblia. Eso es lo que Dios quiere darnos en Cristo Jesús. Cristo nos da la libertad espiritual y emocional. La libertad rompe toda cadena, toda atadura del mal, dejándonos libre de la esclavitud del pecado para poder amar, servir y honrar al Señor. Hermanos, ¿se siente usted libre? ¿Es libre? Amén. Somos libres. Y ahorita podemos decir, somos libres plena y completamente. ¿Gracias a qué? A la libertad en Cristo. Gracias a Cristo Jesús, que nos hace libres completamente. En esa libertad espiritual. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36, nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Nos sentimos libres? ¿Somos libres? Amén. Sí lo somos, hermano. Lo único que debemos mantenernos firmes en esa libertad y no abrir nuestros oídos al yugo de la esclavitud del pecado. Porque somos libres en Cristo Jesús. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente
libres. Pero ¿qué significa ser libres en Cristo? Hay una gran verdad de conocer qué significa ser libres en Cristo. En primer lugar, hermanos, es entender la magnitud del regalo. Usted y yo somos libres en Cristo por ese regalo extraordinario que Dios dio para nosotros. Su Hijo en sacrificio por todos nosotros. Ser libre en Cristo, mi hermano, significa ser liberados del poder del pecado. Cuando estamos en Cristo, somos liberados del poder del pecado. Ya las acechanzas del mal no obran en nosotros. Amén. Vayamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. La carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 2 y 3. Y dice la palabra, hermanos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando no éramos libres en Cristo, hermanos, ¿andábamos en qué? En los deseos de la carne. Y éramos hijos de desobediencia, dejándonos llevar por la ira y haciendo lo mismo que los demás. Pero ahora, hermanos, somos libres en Cristo, ¿verdad? ¿Puede usted recordar en este momento su vida antes de tener ese encuentro con el Señor, de recibir al Señor en su corazón, en su espíritu? ¿Puede recordarlo, Hernán? ¿Cómo éramos? ¿Qué hacíamos? ¿Cómo era nuestro comportamiento? Hermanos, en ocasiones es bueno hacer ese ejercicio. Yo lo he hecho. Y he visto que aunque mi vida no era una vida de pecado, pero sí habían cosas importantes donde el Señor tenía que obrar y donde el Señor me ha fortalecido, ha moldeado mi carácter, ha fortalecido mi vida y me ha guiado por el camino de rectitud. ¿Recuerda usted su vida antes de estar en Cristo y ser liberado por Él? ¿De qué pecados nos ha rescatado el Señor y nos ha liberado? Muchos, varios. Y algunos, hermanos, son luchas diarias que todavía tenemos para mantenernos firmes en la libertad de Cristo y no volver a esa esclavitud del pecado. Vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 22. La carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 22, que nos dice, hermanos: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Antes de estar en Cristo, éramos hijos de desobediencia. Andábamos en el pecado, en la ira, igual que lo demás, el mundo. Pero ahora que somos libres en Cristo y que el Señor nos ha liberado del poder del pecado, pues
somos que habéis sido liberados del poder del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación, hermano, que no es otra cosa que el proceso de la separación del pecado y apartados para Dios. Qué hermoso. ¿Lo creen? Amén. Nosotros ahora que somos libres en Cristo, el fruto de mantenernos firmes en Él, uno de los frutos es la santificación que está en nosotros. Que no es otra cosa que ser separados del pecado, pero apartados para Cristo. Amén. Es hermoso lo que Dios hace en nuestras vidas. Ser libre en Cristo, hermano, también significa ser liberados del poder de la muerte. Esa palabra y ese tema que trae confrontación en ciertas formas y que muchos de los que no están en Cristo, a nosotros en ocasiones nos llaman, los tildan por locura. Porque no cree que puede haber, que nosotros no podamos estar en esa muerte eterna. Que podemos ser liberados del poder de la muerte. Vayamos allí mismo al libro de Romanos, Romanos 6:23. Un versículo muy conocido por todos nosotros, por el contenido, por lo que expresa la palabra de Dios. Romanos 6:23. Díganlo, porque la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos libera del poder de la muerte? Lo dice el versículo. Cuando andábamos en pecado, en el yugo de la esclavitud del pecado, la paga de ese pecado era muerte. Pero ahora estamos en Cristo y somos liberados por Él. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En otro tiempo, todos estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando conocemos a Cristo, nos libera de la condición de la muerte eterna, dándonos vida y vida en abundancia. Cristo, Jesús lo dijo. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Maravilloso lo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso, hermanos, debemos estar agradecidos. Agradecidos con Dios. Romanos 8:2. Estamos allí en Romanos 8:2. Romanos 8:2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Nos está hablando, nos está explicando esta carta a los romanos. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha liberado ¿de qué? Del pecado y la muerte. Hermanos, debemos tener claro lo que Cristo Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Él nos ha liberado de esa ley, de esa atadura del pecado y de la muerte. Y nos ha llevado a esa dádiva eterna de Dios en Cristo Jesús. Vida. Y vida en abundancia. Vayamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre esta ley del pecado y del poder y de la muerte? ¿Cómo Cristo nos ha liberado de ese poder de la muerte? El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, hermano. Leámonos todos juntos porque es importante. Le dijo Jesús, ¿quién habla? Jesús. Le dijo Jesús,
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Pero el 26 dice algo extraordinario. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice Jesús, no morirá eternamente. Y termina con una frase importante, allí como pregunta. ¿Crees esto? Hermanos, iglesia, amigos, ¿crees esto? Creo que debemos hacerlo con más fuerza, entendiendo y creyendo de lo más profundo de nuestro ser, lo que Dios hace y la vida que nos da. Dice el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Creemos en eso? Yo lo creo. Yo confío en Cristo Jesús, en sus maravillosas promesas para cada uno de nosotros. Y dice la palabra que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Así que yo lo creo, mis hermanos. Amén. Ser libres en Cristo, hermanos, también significa ser liberados del miedo y de temores. La condición humana, como ser humano, por naturaleza, tenemos miedos y temores. Pero cuando vamos y confiamos y creemos en Cristo Jesús, Él tiene el poder de liberarnos de estos miedos y de temores. De esos miedos y de esos temores de la acechanza del mal. Cuando estábamos sin Cristo, vivíamos dominados por los temores, los miedos de la vida y el enemigo del mundo y del enemigo de Satanás. Pero ahora confiamos y creemos en esa vida maravillosa que Cristo nos ha dado. Vamos al libro de Josué. Josué, capítulo 1, versículo 9. Versículo hermoso. Un mandato de Dios para todos nosotros. Josué, capítulo 1, versículo 9. Nos dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Un mandato de Dios. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Nos libera de ese miedo y de esos temores. Pero ¿cómo nos libera y cómo nos dice? Porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. En Él y en Él somos liberadas de esos miedos y de esos temores, confiando plenamente en su gran amor por todos nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Vayamos a la carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo Dios nos liberan de esos miedos y temores en Cristo Jesús? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el Señor, Él nos manda que nos esfuerce, que seamos valientes, porque Él está con nosotros en todo momento. Cuando usted y yo aceptó a Cristo Jesús en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, nuestro cuerpo pasa a ser templo y morada del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu de Dios estará con nosotros a donde quiera
que vayamos en todo sitio y lugar. Todo lo que usted haga, hermano, todo nuestro comportamiento, nuestras acciones son manifestadas al Señor. Porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Y no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino el poder en su palabra, en amor y en dominio propio. En amor los unos para los otros. Y en dominio propio para apartarnos de las cosas del mal. Eso hace Cristo en nosotros. La libertad de la que Cristo nos da. Ser libres en Cristo Jesús. Ser libres en Cristo también significa, hermanos, ser liberados del poder del yugo de la esclavitud. Esa esclavitud que en muchas ocasiones, si a alguno de ustedes o a nosotros nos preguntan, hermanos, ¿eres esclavo? ¿Qué respondería usted? ¿Qué respondería, hermano? Que no, ¿verdad? Pero hay cosas pequeñas que nosotros las tildamos como pequeñas o insignificantes que nos esclavizan, hermano. ¿Sí? Debemos examinarnos. Hay pequeñas cosas que sin darnos cuenta nos esclavizan. ¿Cómo? La mentira, ¿verdad? A veces mentimos por quedar bien. Oye, es para no ofender al hermano. No quiero ofenderla. O sea, le miento. Llegué tarde. Una excusa. Vemos algo en un hermano o en una persona que es buena o de provecho. ¿Nos alegramos? Nos alegramos por eso, hermano. Pero nos alegramos de corazón. Que nuestro rostro se ilumine y diga gracias a Dios por el hermano. Gracias porque le ha ido bien. La bendición de Dios está en él. ¿Nos alegramos? Que se nos hermosee el rostro. Hay ocasiones que no. Yo he visto en reuniones que hay gente que llega y le dice, mira, la hermana está haciendo esto y esto. Y dicen, oye, qué bien. Está bien, gracias a Dios. Más nada. Pero a veces, cuando alguna persona tiene un inconveniente o algo no le anda bien y te dicen, mira lo que pasa con esta persona. Y tú dices, ¿sí? ¿En serio? Cuéntamelo todo. ¿Ah? ¿Les ha pasado? Yo lo he visto en otras personas, gracias a Dios, no en la iglesia, sino en personas del mundo. Se alegran cuando a una persona no le va bien y dicen esa palabra. ¡Hey, cuéntamelo todo! Los ojos le brillan. Ataduras, esclavitud a ciertas cosas que no deben estar en nosotros. Debemos examinarlas, porque en el Señor, en Cristo Jesús, somos liberados del poder del yugo de la esclavitud del pecado. Gálatas 5:1, lo leímos, que nos dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pero dice una palabra importante en este versículo. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es importante que nosotros creemos y confiamos en Cristo, pero andar firmes en ellos. Allí mismo en Gálatas 5:7, Pablo les habla a estos cristianos de Galacia. 5:7 nos dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Vosotros corríais bien. Los creyentes de Galacia recibieron el evangelio que Pablo les predicaba y les llevó con agrado.
creyeron y se fortalecieron en él. Estaban firmes, creciendo espiritualmente y ayudándose los unos con los otros. Pero cuando Pablo tuvo que partir y se ausentó, al poco tiempo, hermanos, abrieron sus oídos a falsas enseñanzas, a enseñanzas vanas sobre la ley, sobre la incircuncisión y que podían ser salvos a través de cumplir todas esas condiciones de para apartarlos de la dirección correcta. Pablo le dice, vosotros corrías bien. ¿Quién te estorbó para apartarte de la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús es la verdad y el que nos hace libres. Así como los hermanos de Galacia abrieron sus oídos a falsas enseñanzas, hermano, también pasó por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el Señor lo sacó de la esclavitud de Egipto, lo pasó por el desierto para llevarlo a dónde? A la tierra prometida, donde iban a estar bien, donde vertía leche y miel, una promesa maravillosa. Y ellos veían día a día la bendición de Dios. El Señor abrió el mar en dos para que ellos cruzaran en seco. Extraordinario. Y aún viendo eso, cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley de la mano de Dios, tardó 40 días y 40 noches. Y en el transcurso de ese tiempo, hermanos, el pueblo de Israel abrió sus oídos y cayó en la esclavitud del pecado. Hizo un becerro de oro para adorar. La ausencia de 40 días retrocedió al yugo de la esclavitud de la idolatría y hizo un becerro de oro para adorar. Hermanos, debemos estar firmes en Cristo Jesús y no abrir nuestros oídos en este tiempo. Esto pasó en el Antiguo Testamento, pero al tiempo que estamos viviendo, en esta era actual, debemos estar muy pendientes, estar firmes en la libertad con Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque también en este tiempo hay falsos maestros, falsos predicadores, palabras vanas, vacías, enseñanzas vanas y vacías. Y no abrir nuestros oídos a esas falsas enseñanzas, por lo menos de prosperidad, de beneficio, de riqueza. No quiere decir, hermanos, ojo, el Señor no quiere que nosotros seamos prosperados, que no seamos bendecidos y que la riqueza de Dios no sea manifestada en nosotros. Sí, pero que el fruto de esa riqueza, de ese bienestar, sea de la obediencia y el servicio en amor a Dios, no por proclamación de obras. Debemos estar claros en eso. Debemos estar firmes en la palabra de Dios y no abrir nuestros oídos a esas falsas enseñanzas. El agradecimiento es algo importante. Debemos estar agradecidos con Dios. El agradecimiento como respuesta a la libertad en Cristo. Eso debemos hacer nosotros, hermanos. Ser agradecidos por esa libertad extraordinaria que Cristo nos ha dado. Una de las respuestas importantes de nuestro agradecimiento a la libertad en Cristo es reconocer el gran amor de Dios. ¿Reconoce usted, hermano, en este momento? ¿Está clara del gran amor de Dios en nuestras vidas? Vayamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Un versículo muy conocido por los cristianos. Juan
Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Vamos a decirlo todos, hermanos, porque muchos de nosotros lo sabemos, lo conocemos y lo vivimos día a día, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios a quién? El mundo, y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran amor de Dios en nuestras vidas. Debemos reconocerlo y tenerlo muy presente, hermano, porque no fue algo extraordinario. Dice que de tal manera amó Dios al mundo y ha dado que lo más preciado de su ser, a su Hijo, el unigénito, el único, lo dio en sacrificio vivo por nosotros, por amor a nosotros, a su pueblo, a su creación, a la humanidad. Y Dios no hace acepción de personas. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, a usted, a mí, a todos. Nosotros debemos tener muy presente, hermano, y no hacer acepción de personas, y amarnos los unos con los otros. Y dice, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? De tal manera amó Dios el mundo, dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. ¿Qué debemos hacer nosotros? En ese gran amor de Dios, creer en Él, el unigénito Hijo de Dios. Y no nos perderemos, mas tenemos vida eterna. ¿Cuánto nos ama Dios, hermanos? Debemos reconocer a diario con un corazón agradecido esa libertad que Dios nos ha regalado. Al dar a su Hijo en ese sacrificio molido por nuestros pecados. Otra respuesta importante de nuestro agradecimiento a la libertad en Cristo es una vida inspirada para servir a Dios. Si nosotros reconocemos el gran amor de Dios en nuestras vidas, debe inspirarnos para servir a Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 13 y 14. Versículo 5, capítulo 13 y 14. Nos dice la palabra, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para serviros por amor los unos a los otros. Y el 14 nos dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque a libertad fuiste llamados, no solamente que esa libertad que nos ha dado Cristo la agarremos como libertinaje, que somos libres de poder hacer o caer nuevamente al yugo de la esclavitud en los deseos de la carne. No, el Señor nos ha hecho libres para servir en amor los unos con los otros y amarnos, ayudarnos, fortalecernos los unos a los otros como hermanos de la fe, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Lo creen? Porque toda la ley en esto se cumple. Amarás al prójimo como a quién, como a ti mismo. Y no es otra cosa que amar, querer, ayudar y respetar a esa persona, a esa otra persona, de la misma manera que a mí me gustaría ser por acá. Grande, hermoso lo que nos dice y cómo nos enseña y nos fortalece y nos edifica la palabra de Dios. Tenemos la Biblia, tenemos el manual de vida, tenemos la palabra de Dios que es viva y eficaz.
Solo debemos ir ahí, fortalecernos en él y estar firmes en la libertad de Cristo. Servir por amor y profundo agradecimiento a Dios en su obra, en la iglesia, en su ministerio, en la obra de Dios. Agradecidos por la libertad que hemos recibido. Eso nos debe inspirar a servir con un corazón lleno de amor y de gozo. Entendiendo la libertad que Cristo nos ha dado, nos debe inspirar a servir con amor y gozo. En la iglesia, en los ministerios, en la obra de Cristo, en llevar el mensaje de la palabra de Dios, en hacer el bien hasta donde no es posible al necesitado, ayudarnos, llamarnos los unos con los otros. Servir en la iglesia, hermanos, significa ser agradecido de lo que Dios nos está dando. ¿Cuántos de nosotros, levante la mano, hemos sido bendecidos, edificados y fortalecidos en la iglesia por el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuántos? Todos, todos. Porque Dios nos ama. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, a todos nosotros. Entonces, venir, congregarnos y servir a la iglesia es una forma de ser agradecido de lo que Dios día a día nos da. Yo estoy agradecido por la obra que Dios está haciendo en mi vida y en la de mi familia. Me ha llevado, me ha apartado, me ha separado de la esclavitud del pecado y me ha apartado para Dios, para servirle, para amarle, para seguirle con agradecimiento. Pero debemos servir, debemos mostrar la gratitud y el agradecimiento al Señor, no solo de palabras, también con obras y con hechos. Otra manifestación, otra de agradecimiento a la libertad de Cristo, nos centra en el propósito de Dios y no en las circunstancias. Ser agradecido nos centra en el propósito de Dios y no en las circunstancias. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos, voy a hacer esto, voy a ayudar, voy a apoyar, pero wow, hoy hay mucho sol? Está fuerte el sol. Mañana voy. La lluvia está tremenda. No tengo gasolina. Se me dañó el carro. Se me dañó la moto. No estamos centrados en el propósito de Dios, sino en las circunstancias, en lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor. Hermanos, ser agradecidos con el Señor nos centra en el propósito de Dios y no en las circunstancias. Salmo 138, 8, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Nos dice la palabra de Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito ¿en quién? En mí, en ustedes, en mí, en cada uno de nosotros. Debemos servirle en el propósito de Dios y no en las circunstancias. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. La misericordia y el amor de Dios en nosotros es para siempre, hermano. Aun cuando le fallamos, aun cuando vemos las circunstancias y no le cumplimos lo que le prometemos, la misericordia de Dios está en nosotros. Y dice la palabra que es renovada cada mañana, porque a veces le fallamos continuamente. Somos imperfectos. Vivimos en un mundo imperfecto. Pero creemos y confiamos en el amor de Cristo. Y Él nos libera de la esclavitud del pecado y nos lleva por camino de rectitud. Amén. Debemos entender de que Dios nos liberó con un propósito. Y sabemos por su palabra
que Él sostiene sus planes para bien de nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Y así lo dice en el libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No son las circunstancias, es el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios dice que Él tiene los pensamientos, Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Amén. ¿Siente usted que Dios le ha dado lo que usted necesita? Dios ha sido bueno y Él cumple su promesa. Nos ha dado a cada uno lo que necesita. Lo que pasa es que a veces lo separamos y pensamos o lo llevamos a todo lo que anhelamos. Hay cosas que anhelamos que no están en los planes de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, buenos, excelentes, pero que terminan siendo caminos de mal. Pero Dios, en su infinita misericordia, que nos ama, Él tiene pensamientos de bien, de paz para todos nosotros, para darnos lo que necesitamos. Por eso, hermanos, debemos ser agradecidos a pesar de las circunstancias. Aún cuando las cosas sean adversas y difíciles, nosotros debemos estar centrados en el amor de Dios y no en las circunstancias. En los planes y propósitos de Dios para nuestra vida y no en las circunstancias. Dios nos muestra día a día los planes y los propósitos de bien que Él tiene para nosotros. Lo que pasa es que a veces como que nos cuesta ir a agarrar y centrarnos en lo que Dios nos muestra en nuestras vidas. Cada uno con sus dones y talentos, cada uno con lo que, de la manera que Dios me ha bendecido, debemos ser agradecidos. Un corazón agradecido por la libertad en Cristo, hermano, entiende algo importante. Un corazón agradecido por la libertad en Cristo entiende el precio de nuestra libertad. ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Ha pensado usted, hermano, en algún momento el precio de nuestra libertad en Cristo? ¿Lo ha hecho? Debemos hacerlo, hermano, porque un corazón agradecido entiende el precio de la libertad en Cristo. Jesús pagó el precio máximo para liberarnos a cada uno de nosotros. Lo pagó con sangre, con cada gota de sangre de su cuerpo, golpeado, triturado, con corona de espinas, latigazos, escupitazos, llevado por el camino, cargando su propia cruz donde iba a ser sacrificado. Y recibió la muerte más deshonrosa de esos tiempos. Siendo inocente, siendo justo y sin manchas. El precio del pecado que sufrió Cristo por la libertad de cada uno de nosotros. Hermanos, un corazón agradecido por la libertad en Cristo reconoce el precio del pecado, el precio de la libertad en nosotros. Ese precio que pagó Cristo para sacarnos, liberarnos del pecado. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, 18, 19. Y dice la palabra de Dios, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio de nuestra libertad, hermanos, fue pagado con sangre, y no cualquier sangre, sino la sangre preciosa de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha, sin contaminación, inocente, puro, santo. Eso, hermanos, fue el precio de nuestra libertad. Un corazón agradecido por la libertad en Cristo también sirve por amor a Cristo. Debemos servirle, debemos amarnos los unos con los otros como Cristo nos amó. Entregarnos los unos a los otros al servicio del Señor en amor. Servir en nuestra iglesia, servir en un ministerio y en nuestro trabajo donde estamos, servirle al Señor. A nuestros compañeros, hablarle del amor de Dios para cada uno de nosotros. Debemos hacerlo. Esa es una manera de servir con amor al Señor. Hacer su obra, llevar su mensaje. Y un corazón agradecido, hermanos, por la libertad en Cristo, proclama el Evangelio a los cautivos. Lleva el mensaje de la palabra de Dios a esos cautivos, a esos que están presos, esclavos en el pecado, que necesitan la fortaleza, la dirección y el amor de Dios. Cuando somos agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, llevamos el mensaje del Evangelio. Vamos al libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, capítulo 1. Y nos dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esta es una profecía de Isaías que fue cumplida en Cristo Jesús. Cristo cumplió esta profecía del profeta Isaías. Jesús proclamó la libertad a los cautivos del pecado, a los esclavos del dolor y la opresión. Cristo vino a darnos libertad y esperanza a cada uno de nosotros. Así como Jesús liberó, cumplió, nos ha liberado a cada uno de nosotros, hermanos, lo puede hacer con cada una de esas personas necesitadas. Entonces nosotros, siendo agradecidos por la libertad en Cristo, debemos proclamar el Evangelio. En el Evangelio hay una historia conocida por muchos de una persona que estaba cautiva en el pecado de los demonios y tuvo un encuentro con Jesús y fue liberado. Muchos conocemos la historia del endemoniado Gadareno, un hombre que vivía en los sepulcros, atado, desnudo, se hacía daño él mismo, atemorizaba a la gente de la región. Y Jesús cruzó el lago de Galilea y fue a la ribera. Y cuando Jesús llega, él le sale al encuentro y le dice: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Hasta los demonios conocían y reconocían el poder de Dios. Y Jesús le dijo: ¿quién eres? El hombre había perdido hasta su identidad. No tenía nombre. Le dijo: Legión, porque son muchos los que están en él. Pero este hombre que vivía en los sepulcros, que se hacía daño, estaba esclavo, cautivo del pecado, fue liberado al tener este encuentro con Jesús. Más adelante encontramos a este hombre vestido, lavado, a los pies del Señor en sano juicio, porque él andaba dando gritos despavoridos. Pero más adelante, después del encuentro con Jesús, lo vemos a sus pies, sentado, vestido y acabado al piso, pidiéndole al Señor en agradecimiento que le dejara servir y acompañarlo, de seguirle, de mostrarle el agradecimiento por lo que había hecho, como lo había liberado de ese pasado, de esos demonios.
Pero Jesús le dijo: ve a tu casa, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando todo por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Él quería agradecerle y servirle al Señor, acompañarlo. Pero Jesús le dijo: esta bendición de que has sido liberado aquí, también llega a tu casa, a tu familia, a tu hogar. Comparte con ellas. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, así como lo tuvo este hombre, fuimos liberados. Fuimos sanados, restaurados. Nosotros y también nuestros hijos, nuestra familia y nuestra esposa. Así que, hermanos, ya para finalizar, debemos ser agradecidos. Ser agradecidos por la libertad en Cristo se resume en vivir agradecidos. Mostrar una vida de agradecimiento en nosotros, en todo momento, con obra, con hecho, con acción, con amor, del amor que Dios nos ha dado, dar amor, de la bendición que hemos recibido, bendecir a las personas necesitadas. Vivir con alegría, vivir con gozo, servir con amor a Dios, a nuestro prójimo, es una de las manifestaciones de vivir agradecido. Hermanos, ser agradecido es la respuesta en amor a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y a nuestra familia. Ser agradecido, hermanos, abre las puertas y las ventanas del cielo a las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ser agradecidos abre las puertas del cielo y la ventana, dice un versículo, para bendecirte abundantemente. Hermanos, debemos ser agradecidos con Dios. Debe ser una manera de vivir, mostrando el agradecimiento y el amor de Dios en nuestras vidas. Porque Dios es bueno, Dios nos ama. Y Él quiere bendecirnos para siempre. Damos gracias a Dios por su amor, damos gracias a Dios por su libertad en Cristo, por dar a su Hijo en sacrificio por cada uno de nosotros. Somos libres gracias al gran sacrificio de Cristo. Damos gracias inmensamente a Dios. Damos gracias porque sabemos, por el sacrificio de Cristo Jesús, somos liberados, somos separados del pecado y apartados para Dios. Hermanos, debemos ser agradecidos con Dios por su inmenso amor y por esa obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Yo lo creo y ustedes también. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar. Vamos a agradecer.